Hola amigos de Café y Oración, gracias por compartir con nosotros en este día. Hoy es miércoles 14 de septiembre. Estamos en el programa Conversatorio de Dito. Conversatorio de Dito. Dedito significa devocional diario para todos. Es uno de los programas que traemos en los canales del Movimiento Café y Oración, en las diferentes redes sociales. Y estamos conversando sobre algunos pasajes de la Biblia que están en una guía que encontramos en el 2008 en la Biblia de las Américas. No significa que hoy lo estemos leyendo en esa versión, significa de que tomamos esta guía, la imprimimos y ahí nos vamos subiendo. Invitamos a los amigos que nos van conociendo a que se suban a la guía y ahí vamos leyendo 2, 3 pasajes de la Biblia del Antiguo Testamento por día, un pasaje o medio pasaje del Nuevo Testamento por día. Si lo puedes hacer en menos tiempo, pues hazlo en menos tiempo, pero por lo menos si dedicas media hora, lo puedes leer, si dedicas algo más, lo puedes escudriñar. Entonces, podemos abrir como ese bloque de tiempo diario, por lo menos de lectura, para que vayamos alimentándonos. Si podemos abrir más espacio, pues está bien. Hoy tenemos Proverbios 19, Proverbios capítulo 20, Proverbios capítulo 21. Los proverbios son difíciles de comentar porque casi cada proverbio es un dicho que no tiene a veces que ver con el siguiente. A veces están agrupados en bloques por varias temáticas. Entonces, pues depende. Hemos tenido en este programa de dicto, conversatorio de dicto, flexibilidad. Hay invitados que les gusta leer los versículos, explicarlos. Hay otros que citan los puntos relevantes. Hay otros que agrupan por temáticas. Yo estoy aquí para conversar, hacer más amena la conversación, preguntar. Hay algunos puntos que yo también he tomado para compartir, en fin. Pero hay la libertad para nuestros invitados. Y el día de hoy tenemos el capítulo en el Nuevo Testamento, segunda carta a los Corintios, capítulo 7. Bueno, amigos de Café de Oración, hoy tenemos como invitada a Sonia Lili Andrade desde Medellín, Colombia. Sonia tiene ahí un fondo de pantalla de una taza de café, mucho café. Yo aquí me estoy tomando. Sonia, mire la taza que tengo. Solo café. Ah, total, qué ¿Qué bien, dice? solo café. ¿Qué más dice Suelta, ese pan? suelta ese pan. Ay, Y no, ahí, este y café ahí con pan. está el doctor iraní, famoso de los programas de Exacto. televisión de los Estados Unidos. Estoy tomándome aquí un delicioso capuchino que me ha preparado mi esposita. Sonia Lili Andrade, tienes un fondo de De pantalla café. muy cafetero. Bienvenida, Claro, Sonia, bueno. nuevamente. Muchas gracias. Buen día. Vea, este es también otro café, una taza. Este sí es blanquito, lo que llamamos tinto. Aquí en Colombia es tinto, es un café así, o café campesino, que es el grandote, ¿no? Entonces, tinto, tinto o café. Como tienes fondo de pantalla virtual, la taza de café se ve No se ve. transparente. No se Bueno, ve transparente. No, tranquila, no hagamos, importa. hagamos un acto de fe. Sí. O cuando es un objeto lo pones así como en tu cuerpo para que no Así, refleje el así, fondo de así, así, pantalla. así, Eso, así, así, eso. así, 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 así. No, no se alcanza No, a ver. no, Bueno. no se alcanza a ver, pero bueno, ¿no? Créanme que debemos de ser como Superman. Mira ultrasónica. Sonia, profesional de la salud desde Medellín, Colombia. Sonia, pues eh, yo te cuento, ya vamos, la última vez que te invité te tocó por allá, me imagino que Salmos o Job. ¿Qué te tocó? Me tocó Job, pero él fue el Job como tal. Job. Sí, señor, Job como No, tal. o sea que ya pasamos Job, los O sea, 150 cuenta Salmos, y salmos, vamos, ya 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 llegamos llegamos a Proverbios. Bueno, a proverbios. Sonia, para mí ha sido muy agradable leer nuevamente. Estos proverbios hablan de muchas temáticas, son dichos principalmente recogidos dichos por David, perdón, por Salomón, hijo de David, seguramente inspirado por el Espíritu Santo. Hay temas complejos de la creación, de la sabiduría, de la falsa sabiduría, cómo se reveló, todos estos temas. Pero hay muchas cosas que tienen que ver con la cotidianidad, con el día a día, con las relaciones de pareja, con las relaciones padres e hijos, con las relaciones con los demás, con el comportamiento diario, con la administración del tiempo, con la administración de recursos, con quienes se junta uno.
me puse a sacar la lista de si te juntas con los ociosos, con los soberbios, con los malvados, o sea, una Con cantidad los de perezos. listados, o sea, uno comienza como a determinar lo que le puede pasar a uno por juntarse. Este programa Café de Oración tiene que ver con eso, con network, con ese Sí. networking de compartir con otros, o sea, cómo afecta a uno, cómo, es decir, cómo tú como padre puedes criar, educar hijos con una sabiduría, pero cómo los hijos finalmente, por más que tú les enseñes, ellos toman decisiones propias, o sea, eh, relaciones, bueno, muchas temáticas. A veces, ¿sabe qué he pensado yo en esto, Sonia? Que me preocupa para la comunidad de reforma en la que tú y yo caminamos. ¿Sabe qué me preocupa? Cada vez ¿Qué mi le mayor preocupa? preocupación. ¿Cuál Gracias. es? Aunque tú eres la invitada, pero yo suelto con mi preocupación inicialmente. Tranquilo. Me preocupa, Sonia, que a través de todo el tema profético, la comunidad profética se esconde a veces en un manto de lo profético, esconden eh, problemas de carácter, problemas de cumplimiento, problemas de administración de tiempo, problemas de decir sí y no, y como que el manto les permite tapar comportamientos diarios, ¿sí? Eh, entonces, esa es mi preocupación. A veces, claro, cuando uno está con alguien profético o con alguien profeta, pues uno no trata de hacerle preguntas que lo puedan lastimar, como decirle, porque uno no sabe si le está preguntando a Dios o es simplemente a tu organización de su agenda. Sí me hago entender, porque si está como está empezando a caminar, entonces como que le está consultando a Dios, ¿sí? Entonces como que cualquier vacío de planeamiento, como que uno no sabe si preguntar, oye, ¿eres un desorganizado para planear o eres un perezoso o sencillamente le estás preguntando a Dios? Entonces, creo que Proverbios debería leerse para la comunidad profética sin anestesia, es decir, oye, Mm. tú puedes ser muy profeta, mucho manto, pero tú sí debes ser sí, tu tiempo debe ser este, o sea, eso voy a decirlo, me está confrontando a mí, pero también esto, yo lo expongo porque yo creo que leer proverbios debería releerse para la comunidad profética, porque a veces uno no sabe si le contestan porque están preguntándole a su autoridad, a su cobertura al Espíritu Santo, o es que sencillamente no están de acuerdo en lo que uno está diciendo, o sencillamente viven en un desorden y no contestan. Entonces, claro, uno no se puede meter en la vida de la gente, ¿no, Sonia? Uno tiene que Total. cuidar y uno no puede divulgar tampoco los secretos de los amigos, ¿no? Proverbios habla de no divulgar secretos, pero como aquí no estamos diciendo nombres, simplemente lo que estoy es exponiendo. Te estoy hablando tengo contacto con mucha gente en el mundo cristiano, en el mundo profético, pero sabes, Sonia, que eso es como mi mayor aprendizaje de todo este Proverbios hasta aquí, hasta Proverbios de capítulo 21. Es válido, profe. Yo tengo, es válido su percepción y comparto algunos puntos de vista. Proverbios es un decálogo de comportamientos, realmente. Nosotros desde el área de la salud hablamos de conductas y tratamientos de conducta social, conductas laborales, em, pensamiento conductual, pues por eso hay más de 40 ramas en la parte médica. Y terminamos diciendo que muchas de las enfermedades son faltas de conducta y de alineación a lo que tiene que ser. ¡Ay! ¿Cómo así? Sencillo. Puede ser, venga, dentro de la conducta de la neuropsicología, te pueden decir, venga, si usted no tiene un pensamiento metodológico y estratégico, eres una persona que vas a tener desórdenes mentales. Un ejemplo. ¿Por qué? Porque de alguna manera nuestro cerebro está diseñado para ello. Es válido porque la parte profética, uno dice uno, a veces no planea, o a veces planea y a veces preguntas. Pero, ¿cuál sería el orden del pensamiento? Es decir, aquí ya veo la parte de nosotros decimos, ¿cuál es el pensamiento de Dios? ¿Será que ese es mi pensamiento? Lo cruel y lo que yo comparo muchas veces con los cristianos de reforma o los que estamos en la reforma y decimos, sí, a veces nos falta carácter,
porque el comportamiento de Dios, yo me imagino a Jesús y a Dios con un comportamiento metodológico. Él lo dice, hace todo decentemente y con orden. Ese orden es un orden que está establecido por Dios. Y nosotros a veces creemos que el orden nuestro, que nuestro pensamiento metodológico internamente está establecido por Dios. Pero cuando voy yo y dicen, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos, entonces ¿será que mi red de pensamiento y neuronal y de conducta tiene que resocializarse en mí mismo? Me explico. Yo puede ser que tenga una conducta que venga de mi pensamiento, de mi escuela de aprendizaje, del entorno social, del entorno en que me muevo. Y llego al pensamiento de Dios, ¿será que el entorno que yo me muevo sigue siendo el aprendizaje? Tengo que reaprender. A mí me causa curiosidad es que nosotros estudiamos, hablo de todos los seres humanos, mínimo 20 años, mínimo. Kinder, pre-kinder, todo lo que llamamos primaria, secundaria, preparatoria, y seguimos con las partes de carreras, pero ya hoy día, si tú tienes una carrera universitaria, no es suficiente, tienes que ir a una subespecialización. Entonces, y en la parte médica vemos mucho eso, venga, nosotros estudiamos y todos los días debemos de estudiar porque todo cambia. Yo todos los días estoy cambiando mi pensamiento, todos los días me estoy educando y por ende tendría que dejar atrás mis pensamientos antiguos y metodológicos. Si yo no dejo mis pensamientos metodológicos, no puedo seguir pensando de una manera diferente. Entonces, cuando a uno a veces los jefes le dicen, venga, pero sálgase de la caja y piense diferente, a mí me cuesta muchas veces porque nosotros somos muy pragmáticos y metodológicos en lo quirúrgico. Si hace el 1, el 2, el 3, difícilmente puedo pasar del 1 al 28 si no llevo un proceso metodológico. Entonces, cuando el padre a uno le dice, haga cosas diferentes, eso cuesta pensarlo. Pero si el padre te dice, tenés que reinvertirte en el paso número 25 y faltando 3 pasos para terminar las técnicas quirúrgicas, digo, wow, ¿y cómo me reinvento si ya llevo 25 pasos? ¿Y será que esos 25 pasos, será que sí es lo que Dios quería que yo aprendiera y lo que yo aplicaba? ¿O yo estaba errado? Y eso da mucho a el modo de pensamiento. Voy a decir algo con mucho respeto y a veces lo veo. Muchas veces Dios nos pone en lugares y muchas veces esos lugares son para aprender el carácter del profeta. Porque a veces los profetas somos un poquito soberbios. Dios nos muestra y decimos cosas, pero ¿será lo que el Padre quiere que yo hable en ese momento? Y puedo estar hablando de la parte laboral, de la parte emocional, de la parte familiar. ¿Será que mi pensamiento está ordenado? ¿Mi conducta es aplicable para decir en ese momento lo que tengo que decir? ¿Será que por allá en mi cerebro, en mis lóbulos temporales, parietales, está organizado el pensamiento para yo tener que decirlo? O a veces entro y digo de una y no era el momento, pero en mi pensamiento decía que sí era el momento porque mi modo de pensamiento está educado de una línea, de una forma que lo que hace es decir las cosas de pronto sin filtro. Dice, no, es que yo soy así y punto. No, 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 venga, hay veces no es que yo soy así y punto, tengo que moldear mi pensamiento. Yo creo que Jesús se comportaba de una manera muy elocuente dependiendo de la situación donde se encontraba. Si él estaba con prostitutas, hablaba su idioma, pero si estaba con los reyes y sacerdotes, hablaba su idioma. Él tenía para cada situación su comportamiento. Entonces, ¿qué eso quiere decir? Que nosotros debemos de evaluar nuestro comportamiento de pensamiento. Sonia, quiero que me ayude en lo siguiente, para ver si perfecciono mi idea. Y ayúdame con tu trabajo. Ilústranos cómo es el ambiente, cuánta gente hay en una sala de cirugía, en una operación quirúrgica compleja. ¿Cuánta gente hay?
Bueno, depende. Cirugía cardiovascular. Vamos a hablar de cirugía cardíaca, corazón. Eh, Está, lógicamente, el cirujano, que es pues, la técnica quirúrgica. Está el ayudante quirúrgico, que es otro cirujano. Está un tercer ayudante, que es otro cirujano. Son tres especialistas en un mismo corazón, por así decirlo. Está el anestesiólogo, está la perfusionista, tenemos a los jefes de enfermería que son especialistas en cirugía cardíaca, están los auxiliares o circulantes especialistas allí y están los instrumentadores. Mínimo son 12 personas contando el paciente. Bueno, entonces, a ver, ayúdame con lo siguiente. Vamos a suponer que todos son proféticos, que todos pueden profetizar, aunque no todos sean proféticos, que todos son proféticos. Sí, Alguien pudiera decir en la sala de cirugía, no me lavo las manos porque siento dentro de mí algo de mi espíritu de no lavarme las manos. ¿Alguien lo podría hacer en la sala de cirugía? uy, complejo. Yo no lo he hecho. Solamente hacemos eso en cualquier especialidad, pero cuando es una situación emergente, que no nos lavamos las manos. Es Bueno, decir, pero yo decir una cirugía electiva, estoy operando a Pepito Pérez, es una cirugía que estoy programada 7 horas. Dentro de esas 7 horas, 2 horas antes, toda la preparación. Y eso sí o sí, uno se lava las manos. ok. O sea, hay Exacto. protocolos que hay que cumplir. Sí, obligatorio que cumplir, sí. ¿Podría alguien decir, tú hablaste de un equipo de 12 personas, ¿correcto? Sí, ¿Qué pasaría si a la operación que está programada para las 3 de la tarde del día miércoles tal, a las 3 de la tarde, no aparecen los 12, sino aparecen 8 y llegan 4, llega uno una hora más tarde, el otro hora más tarde, otra hora más tarde, otra hora más tarde, y entonces tú le preguntas, oye, ¿por qué llegas? Esos 4 que llegaron tarde, no, yo estaba adorando, no, yo estaba orando, yo estaba haciendo tal cosa. ¿Es válido ese desorden porque estaban haciendo cosas aparentemente espirituales? no, no es válido, porque es algo que uno dice, no es válido porque uno tiene que ser disciplinado. Disciplinado por lo siguiente, si imagen cirugía cardíaca, todo el equipo quirúrgico empieza y todo el equipo quirúrgico acaba. Y Bueno, más porque si tú tienes programado disciplina, de iniciar cirugía 7 de la mañana o 2 de la tarde o el miércoles 3 de la tarde, todo el mundo llega. A no ser que sea algo de vida o muerte, que es otra persona, esté operando en otra línea y uno empiece sin él, pero se hace una concertación de todo el equipo. Julanito no ha llegado, podemos empezar. Sí, ¿hasta dónde nos vamos a demorar más? ¿Listo? Pero lo concertizamos con todo el equipo quirúrgico, si no, esperamos que él llegue para bueno. poder iniciar. Entonces, eh, hay unos protocolos, hay unos cumplimientos que hay que cumplir. Todos tienen capacitación en alguna área, ¿es correcto? Lo Es mismo cuando se correcto. trabaja en las Así es. compañías proféticas, unos tienen, en parte vemos, en parte percibimos, ¿sí? Hay complementariedad en las unciones, en los mantos, en todo esto. Eh, Ahora, hay procesos que no son necesariamente de guerra, sino son de salud, ministración de salud. Eso requiere un orden, ¿sí? No Ujú. hay que esperar que la persona demonizada pues empiece a tirar objetos, sí, como esas cosas, sino que, claro, hay circunstancias donde lo vemos en la palabra, donde lanzan voces, tiran objetos, están encadenados, esas personas que están siendo atormentadas por espíritus inmundos. Pero digamos que hay una administración, es importante que haya un orden, que haya un protocolo, que haya ciertas medidas, ¿cierto? Entonces, yo lo que percibo es que falta más orden, ¿sí? Falta más cumplimiento, falta como más exactitud, como más, ser más claros en lo que se dicen, no dejar las cosas como en el aire, porque en el mundo dicen, oye, William, te llamo. Te llamo en México significa comercialmente es, o que mañana me llaman, esa es una posibilidad muy baja, y la otra posibilidad muy alta es que nunca me vuelvan a llamar, ¿sí? O en la consecución laboral, oye, te llamo, que te diga la gerente de recursos humanos de una empresa, te llamo, o te llamamos de alguna cosa,
no significa en absoluto nada porque es posible que Ajá, nunca en la vida te vuelvan a llamar, ¿sí? es válido, Entonces, sí. ahora, claro, no te van a llamar a dar explicaciones porque en el mundo donde todo el mundo demanda por todo, pues si no me seleccionan por mis ojos azules o mis ojos cafés, pues yo ya puedo demandar a la empresa por no ser inclusiva, etcétera, etcétera. Entonces, pues ya nadie te da razón de nada. Entonces, pero son cosas que a mí en lo personal, como yo tengo contacto con mucha gente de muchas compañías proféticas, con pastores de muchas denominaciones, con gente profética, con gente más madura. Es decir, yo veo que para ensamblar dentro del cuerpo necesitamos mejor comunicación y más ser más, y podernos ensamblar. Mire, estuve, lo más complejo que yo he visto en mis experiencias espirituales es la parte financiera. Ojo con lo que le voy a decir. En la parte de unas bodegas que están llenas de oro, donde hay depósitos de minerales preciosos que Dios puede soltar sobre nosotros y plasmarlos en la tierra, no hay más complejidad de esos ángeles trabajando con, no solamente son ángeles, sino mecanismos. Haga de cuenta como Mm, mecanismos como si fueran ¿de reloj? de reloj, sí, mucha complejidad. Muy sincronizados. Y a veces para que se muevan cosas en el mundo financiero se necesita que alguien suelte una piecita, ¿sí? ¡Pum! Suelte una piecita, como un mecanismo que cae un balincito, se desplaza algo, baja, entonces este ángel agarra como un minerito, lleva, coloca en otra parte. O sea, hay toda una articulación y yo lo que veo es que en el mundo, en el tema financiero es una alta complejidad. Es decir, el mundo financiero, Sonia, es más complejo que la sala de cirugía. Tú dirás, ay, espera, Sonia, porque si alguno solo se desarticula, todo Ya se no echa a perder. es válido. Todo se echa a perder. He estado en circunstancias reales donde el Señor le dice a uno, a dos, a tres, a cuatro, mire, vamos a hacer esta jugada, varias jugadas, o sea, pero siempre hay alguno que se desarticula y echa a perder todo un proceso de bendición económica que Dios tiene para una comunidad. Con uno solo que se desarticula porque no hizo caso, porque se demoró, porque es mezquino, porque, bueno, por alguna cosa, Sí. algo sucedió. Profe, pero eso también, ejemplo, lo vemos en cirugía, es válido y lo vemos, ejemplo, en cirugía cardíaca. Si uno de los cirujanos se desalinea y pone un bisturí donde no es, hacemos más daño y se daña la cirugía. Sencillo. Y muchas veces esos daños nos pueden causar la muerte del paciente. Y allí, si no se hace el tiempo adecuado en lo financiero, causa una muerte económica. Tocaste un tema duro, así como sin anestesia. Bueno, Qué Sonia, pues pena. sí, hay muchos temas. Gracias. Sí, llegaste rapidito. A los amigos que nos están escuchando, yo les pido tengan paciencia. Mm, Queremos aprovechar en el conversatorio, es un conversatorio, estamos tomando café entre dos amigos, dos mm, conocidos. Hablamos de lo que Dios nos da para compartir. Hay veces salen testimonios, salen experiencias, salen comentarios, hay veces se analiza cada versículo con profundidad, hay veces saltamos en los temas principales. Bueno, tratamos de aprovechar el tiempo y en este programa tenemos la flexibilidad de compartir. Es decir, esto no es un estudio académico, ni teológico, ni no, filosófico de la Biblia. Entonces, de todas maneras, sí vamos a tener cierto protocolo, por lo menos de repasar o ir en orden con, tenemos 4 capítulos. Vámonos con Proverbios 19, Sonia. ¿Qué te llamó la atención? ¿Cómo lo quieres abordar? Cuéntame. venga. Proverbios, todo el libro de Proverbios, vuelvo y digo, es conductal, es toda la línea de conductas. Eh, el versículo del todo 19 es cuando lo volví a leer, digo yo, ay, hijo de machica, terrible. Hay uno que, el versículo 3 dice, la necedad del hombre le hace perder el rumbo y para colmo su corazón se irrita contra el Señor. Es como cuando uno prepara, planea, porque es algo que tiene que ver con planeación, pero la planeación no es la que
se quiere y se tiene. Y dice, la necedad del hombre hace planear, es como la terquedad, lo mismo cuando yo digo, se me mete esto es aquello, y debe ser así, y si no me salen las cosas, yo, uy, eso fue culpa de Dios, uy, es que definitivamente. Yo lo hago y lo llevo a la vida práctica. Cuando usted, a mí le cuento una anécdota de esto, yo iba a viajar a Cúcuta, y era por algo que yo sabía que Dios me había dicho. Y te lo digo, hace tiempo yo no conocía al padre biológico mío. Dije, tengo que viajar hasta Cúcuta. Compré el ticket, Medellín-Cúcuta. Tenía que pasar fronteras. Las fronteras con Venezuela aún estaban cerradas. Pero algo dentro de mí decía, no es el tiempo, pero yo de Sonia, sí, es el mío. Pues compré el tiquete en el vuelo de las 5:30 de la mañana, de las 5:10 de la mañana, Medellín a Río Negro, hay 40 minutos en este momento. En ese tiempo no estaba el túnel hecho, que estamos a 25. Y llego, me levanté, llegué a las 4:45 de la mañana y llega la niña con, no, ya el vuelo está cerrado. Y yo decía, uy, qué piedra, guácala, Dios, pero ¿por qué? Y al final me dice, es que yo le dije que no era el tiempo, pero usted de acá compró el ticket, gastó plata, madrugó más de lo que tenía que madrugar, porque... Y entre mí yo decía, pero yo, porque era como una emoción, porque las emociones de los seres humanos nos hacen tomar conductas y necesidades que no son. Y llego yo a mi casa nuevamente y le digo, mami, me fue la bien. Ah, es que, ¿para qué se pone por allá si usted sabía que no tenía que ir en este momento? Y yo, vuelve mi mamá, y me dice, yo, no. Entonces, el rumbo es que uno quiere hacer, y lógicamente perdí dinero, pues uno dice, el dinero lo puedo recuperar, pero el tiempo de madrugar, no. Pero a mí me dio ira, yo, uy, Dios, pero es el colmo. Si yo necesito organizar la agenda, un poco de cosas y basura que uno mismo sea, pero no, es que no planeaste, no era el tiempo, o sea, de una. Entonces me hace acordar mucho ese versículo. Y otra es el 4. Eso, hay una canción que se llama Oropel, del folclore colombiano, ¿no? Dice, amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Principio de la actual filosofía. Y dice, con la riqueza aumenta los amigos, pero al pobre hasta su amigo lo abandona. Y Oropel es una canción de folclore colombiano que en su momento es fuerte. Y termina diciendo la canción es, si usted tiene plata, tiene amigos. Entonces uno dice, wow. Y son cosas de la vida que uno dice, wow, eso lo dice la Biblia y también lo dice esta canción. Entonces son cosas interesantes. Sí, sí. Muy interesante el tema de la relación riqueza-amistades, ¿no? Y Sí, uno a veces trata de espiritualizar el tema y el tema no es tan espiritual. O sea, todo es espiritual, pero me refiero a que, Sonia, a ver si yo lo... Ah, no, yo compartí, fue Sonia, vea. Y lo compartí en días anteriores. Aquí lo estoy mirando en mi teléfono, compartí esto. De pronto tú lo recuerdas. Había un boxeador colombiano llamado Antonio Cervantes, alias Kid Pambelé, dijo una vez, es mejor ser rico que pobre. Y aunque ya estamos en el Proverbios 19, 20 y 21, aquí yo compartí a algunos amigos por WhatsApp este versículo de Proverbios 14, 20 en diferentes versiones. Se lo leo en la textual 4, rapidito. sí. El pobre es odioso aún a sus parientes, pero muchos son los que aman al rico. Los leí en esa versión. En palabra de Dios para todos, mire lo que dice. El pobre no tiene de amigo ni al vecino, pero al rico le llueven las amistades. Vámonos a la versión Kadosh Uy, mesiánica. Los interesante. pobres son aborrecidos aún por sus amigos, más los ricos tienen muchos amigos. Vámonos a la nueva versión internacional. Al pobre Sí, hasta sus amigos los aborrecen, pero son muchos sí, los que aman al rico. así Vámonos a es. la TLA, traducción lenguaje actual. Si eres pobre, ni tus amigos te buscan. Si eres rico, todo el mundo es tu amigo.
Vamos a la traducción del Nuevo Mundo. El que es de escasos recursos es objeto de odio hasta a su semejante, de odio, pero son muchos los amigos de rico. Ahora, yo tengo un dicho: los ricos nunca tienen necesidad de pagar la cuenta de comida en un restaurante. Siempre habrá alguien que se las pague. Nunca he visto a un rico pagar una cuenta, Sonia. ¿Cómo la ves? Alguien más pobre es el que paga. ¿Por qué será? Buscando Sonia, amistad, buscando un trueque, venga, yo pago para yo estar al nivel, no sé, se me ocurre, estoy en mi alma como así, pero es interesante. oiga, Sonia, entonces, ahora, quitemos los mantos religiosos por un momento. Sí, total. Oiga, hermano, necesitamos que traiga invitados a la célula. Ay, pastor, me quedé sin amigos. ¿Por qué te quedaste sin amigos? Una de las razones por las que te quedaste sin amigos es porque tienes pobreza económica. Sí, interesante porque entonces ahí aplicaría mucho lo que uno ve de pronto en algunos memes o algo. Dinero llama dinero. Es un concepto físico, ¿no? Físico y espiritual. Y, pero más adelante, en el 16, perdón, en el 14 dice, la casa y el dinero se heredan de los padres, pero la esposa inteligente es un don del Señor. En ese mismo. La casa y el dinero se heredan de los padres. Entonces, si usted es rico, usted no le piden plata, usted va y invierte. Es inversión. A veces el manejo de las inversiones tiene que ver mucho con disciplina. Vamos, Sonia, a llamarlo, si quiere, si queremos así como meterle más microscopio al versículo 14, Sí, porque habla de casa y fortuna son herencia de los padres. padres. O sea, eso es lo normal, eso es lo El, normal, lo que debe transferir un padre y una madre a sus hijos. sí, Casa y fortuna. sí, Sonia, llamémosle por ahora, acépteme el siguiente término, por iniquidad económica, ¿sí? Porque es una herencia, es el término más asociado a la herencia, la iniquidad. sí, Puede ser rebelión, puede ser transgresión, pero no, por ahora vámonos suavecito. Por iniquidad económica es que nosotros no hemos heredado casa ni fortuna de nuestros padres. ¿Aceptas eso? lo acepto, pero le propongo lo siguiente. ¿Quién es mi padre y quién es mi madre? No, Esta pero es otra, no, pero espera, eso es parte de la esa restauración, es de parte cómo restauras tú, exactamente. porque sí, Así yo le digo a es. un huérfano, tu papá y tu mamá no están, pero dicen, no, mi Sí, padre es Dios, no, espérate, no, no, o yo me no. voy con todas las solteras o con las viudas y me dicen que su esposo es Mm, Jesús, entonces así es. ya me terminan la conversación en un minuto, Listo. no, Sonia, no te pongas así, porque entonces No, te estás no. defendiendo, te estás No, defendiendo, no, sino que yo digo, o sea, son las dos. No, pero porque quiero ahora se hacer la... los dos paralelos, no quiero hacer los paralelos. Si nos quitamos el manto de religiosidad, uno dice, venga, la iniquidad es porque en algún momento mis ancestros no hicieron una cosa XY. Pero si me pongo en la vida, estoy haciendo como ese paralelo. Si hoy día usted me pregunta, entonces yo me coloco la parte religiosa. ¿Sí? Es Sí, sí, haciendo esa parte. sí, pero Sí. tranquila, no se trata de, o sea, analicémoslo generalmente, no lo Listo, analicemos. personalizo. Listo. Imagínense que cuando yo nací, Sonia, usted me ve joven, algunas canitas, que yo soy tipo joven, cuando yo nací, mi familia era creyente. En Colombia habían 20.000 creyentes. O sea que, vamos a decir, la mayoría de los colombianos creyentes de hoy, que son 10, 15 millones de habitantes creyentes, en un país de 50 millones, sus padres, sus abuelos, la mayoría de los que son hoy creyentes, sus padres, sus abuelos, no fueron creyentes. ¿Es correcto, Sonia? Es correcto, así O es. sea que es gente que su riqueza sea, o su pobreza venía manejada por la reina del cielo. Estamos hablando de la religión tradicional. Sí, ¿Es correcto? sí, es correcto. Por Tiro, las injusticias de Tiro, las injusticias de Mamón, bueno, por Tiro, Mamón, Sidón, la reina del cielo y todo su equipo, ¿sí? Entonces, claro, entonces nosotros somos generación de transición, ¿sí? Porque, pues, o sea que no ha habido una herencia
valga decir de bendición. Estamos hablando en términos generales. Ahora, ahora, solucionemos el problema general. Listo. ¿Cómo lo Es necesario solucionamos? tratar la iniquidad económica, es necesario tratar la iniquidad, perdón, la rebelión económica, las transgresiones económicas. Y, Es importante las prevaricaciones económicas. O sea, si no sanamos todo, pecado, rebelión, iniquidad, maldad, transgresión, de lo económico, pues no le podríamos decir a los 10 o 15 millones, llegar con la simpleza de decir, una simpleza que puede ser la realidad. No, es que yo dependo de Dios. Sí, pero si no has sí. tratado a Tiro, a Sidón, a, a, a la reina del cielo, pues sí me hago entender, o sea, no caer en el ¿Y, latiguillo lingüístico de que yo dependo de Dios. O sea, y pues está cómo bien, todos tratamos? dependemos de Dios, pero Listo. tratemos de solucionar el problema porque si no, no vamos a avanzar. Sí. ¿Y cómo tratamos? ¿Y cómo solucionamos el problema? Entonces ahí viene Sonia, no, por lo menos aceptar. Por lo menos lo primero es Aceptarlo. aceptar 19, lo que dice Proverbios 19:14. Entonces, De que si no hemos aceptado, si no hemos heredado casa y fortuna, tenemos ahí. un problema que resolver. Entonces yo le pongo, voy a tratar la parte de salud. Si tengo un cáncer, es porque no he aceptado cuál es el origen de mi cáncer. Es igual. Yo diría, sí, es que, sí, estoy pensando en que lo primero para solucionar un problema es aceptar que tenemos un problema. O sea, Fíjate, aceptar un diagnóstico. yo no puedo aceptar, por ejemplo, el espíritu de pobreza, ¿sí? Yo he Ajá. estudiado algo de pobreza y riqueza, y yo no puedo aceptar, yo hay pasajes en la Biblia que me llevan a mí a no hacer nada y esperar de Dios, o hay pasajes que me llevan a trabajar duro hasta crear prosperidad. Entonces, si yo estoy leyendo la Biblia, yo me puedo desenfocar si agarro un solo texto. Hay un amigo Sí. mío en los Estados Unidos que me regaló un libro en Colombia, que lo dejé en Colombia. Este libro lo amo. Tiene 5.000 principios financieros en la Biblia. Lo amo, lo leo, lo releo. Tiene 5.000 principios financieros. Wow. ¿Sí? Wow. Lo dejé en Sí. Colombia en algún lugar. Tengo ese libro. Entonces, lo amo ese libro porque 5.000 principios financieros, Sonia. Entonces, si tú violas un principio financiero, no hablemos ni siquiera de lo que heredaste, No. territorial, heredar. No. Si tú violas uno de esos 5.000 principios, Sonia, Dios no te puede a ti proveer riqueza. O sea, el tema económico es, desde mi Complejo. punto de vista, muy sencillo. Si yo lo quiero ver sencillo, no, yo dependo de Dios. Sí, está bien, tú dependes de Dios. Pero es un tema altísimamente complejo. Es a lo que yo quiero llegar. Listo. O sea, es tan complejo el tema económico como una sala de cirugía o como unos profetas mineros tratando de poderle hacer llegar a alguien recursos. Es decir, el tema económico es un tema que hay que verlo con mucha complejidad y hay protocolos y hay cosas. Entonces, uno como pastor recibe muchas sugerencias de consultas económicas, Sonia, pero es altamente complejo poder dar consejería económica. Muy complejo. Se te fue la señal, se te fue el... Tienes que encender, se le apagó el Hola, micrófono. hola, hola. Digo, muy complejo porque, pues, lo poco que uno mira es que en el mundo financiero no solamente es saber administrar el tiempo, sino administrar la línea o seguir consejos o correcciones para XY negocio, por así decirlo. Y muchas veces, si no se, ejemplo, en una empresa, si usted no paga los impuestos en una empresa, pues le llega sanción. Técnicamente, pues porque, y es Mateo lo habla, al César lo que el del César, y uno dice, venga, hay que pagar impuestos. Uno no puede evadir una responsabilidad porque es mucho mayor. Pero si uno no tiene la, la madurez de no evadir impuestos, uno dice, es que yo no puedo evadir impuestos. Y uno dice, venga, pero es que el gobierno paga mucho. Un ejemplo. O yo no doy la mesada a mis hijos. Creo que también son principios económicos. Claro. También un principio económico es, venga, tan sencillo. Si usted tiene un arriendo,
pues hay que pagarlo. Lo malo es que a veces uno está sin plata, uno dice, pero ¿qué hago? Pero tengo que responder. Y los bancos, si usted tiene alguna línea crediticia con bancos, si usted no le paga al banco, el banco y todas las centrales de riesgos, pues te ponen un chulo de color rojo que no puedes hacer negocios. Y cuando uno está buscando un préstamo o algo, usted hace y los bancos llegan y revisan tu historial crediticio. Y si usted no aplica, pues dicen no, entonces es como un castigo. Pues no solamente es eso, sino realmente qué son los principios económicos. Ahorita estoy en estos días compartiendo con el doctor Ismael Díaz de Ujú. Cartagena, que viajó a Chile. Sí, Ya exhortaban a los chilenos en la escuela, evento que tuvo, porque los chilenos se gastan su dinero en lo que no necesitan. Yo no he wow, ido a Chile, tengo algunos amigos chilenos, yo no he tenido el privilegio de ir a Chile, tengo que ir a Chile, tengo una invitación a Chile, tengo que ir, pero Sonia, la iglesia ha caído en la cultura de comprar cosas que no necesita, sobre todo ropa. wow, tremendo. Entonces, sí, sobre todo ropa. Entonces, no, lo mismo En pasa, por ejemplo, todo, en Medellín, Colombia. En Medellín, Colombia, total. la gente prefiere comprar Sí, ropa que comer. Ahora, en el Tolima, en el Huila, la gente no compra ropa, la gente gasta en come comida. en comida, es La gente gasta válido. en comida, es decir, la gente no le importa la ropa, la gente le importa la comida. O sea, son culturas. Sí, Pero le llamaban la atención, exhortaban a los chilenos en que Tiro, bueno, y Tiro y todos sus amigos los oprimen porque en lo sencillo, los hermanos creyentes practican la cultura chilena, no practican la cultura de la Biblia. ¿Cómo la ve? wow, tremendo porque si me voy a eso, en ese momento me llega cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿no? Dice que en 40 años sus ropas no envejecieron y todos los días hubo maná. O sea, es algo, o sea, es muy, muy confrontativo porque si estamos en Egipto y estamos sostenidos por Dios, él nos va a proveer y él en 40 años no envejece nuestra ropa. Pero si allí compro ropa con tarjetas, me endeudo en un capital que no tengo con tarjetas, quiero decir que me atrevería yo a decir, soy Lili Andrade, estoy trabajando en un demostrar algo a las personas que no tengo. Porque para yo endeudarme es porque, o qué quiero demostrar, o porque quiero hacerlo. Pues aquí sin conocer el contexto y tomando lo que usted me está diciendo. Entonces, si en Egipto Dios nos sostuvo, ¿por qué me estoy endeudando si Dios no me está sosteniendo? Pues es como algo así, no sé, En fin, el tema duro, económico duro. es interesante. Aquí aparecen cosas bonitas, como por Sí, ejemplo, en el 19, nueve. sobre por ejemplo, quiero hablar sobre el dar dos versículos ahí, Sonia. El versículo 6 dice, muchos buscan el favor del generoso y todos son amigos del hombre que da. O sea que si uno quiere crear amigos, tiene que De ser dador, dador. Ese es dador. un versículo, dador, sí, el 6. Sí, Y otro que quiero compartir sobre el dar es el 17. sí. Estoy en Proverbios 19. El que da al pobre presta a Jehová Ah, Jehová. y él se lo devolverá. O sea, el dar a los pobres realmente le está dando a Dios y Dios se va a encargar de devolverlo. El pobre no tiene con qué devolverlo, ni tiene memoria para algún día que tenga dinero devolverlo, no. Ni tiene Sí, memoria, ni tiene obligación, ni nada. El que da al pobre le está dando a Dios. Pero el generoso, el que da, hace amigos, Sonia. O sea que debemos incluir dentro de nuestras prácticas relacionales de networking, dar. acostumbrar por lo menos en épocas decembrinas o cuando hay, por lo menos hacer una listica de regalos, ¿cierto? Por lo menos así de Además, chocolatinas, sí, sí, comprarse una caja de chocolatinas y empacar en bolsitas de chocolatinas. Es decir, estoy dando ejemplo, en bolsitas de dulces, sí, por lo menos para repartirle a su núcleo de amigos regalitos, así sea de $1, de $1, de un pero que dólar. la gente sepa que Sonia Andrade les está dando unos confites, como le llaman en Medellín, o dulces, Sí, o en dulces. una bolsita así sea de $1, Sonia, pero y fíjese que de las cosas que la gente agradece, son por ejemplo cositas sencillas, un llaverito, cuando tú Ujú. viajas, que Sí, tú viajas
a Rusia, entonces, ay, llegó el llaverito de Sonia porque estuve en Rusia, o el portavasos de Rusia, esto te valió Sí, 0.0001 dólar, pero la sí, gente está contenta por el regalo, o sea, que los regalos o el dar hacen amigos, Sonia. ¿Cómo la ves? totalmente de acuerdo con usted. No No, con solamente regalo, proverbios. no, con usted en la aplicación que está Ah, en la dando, aplicación, en la ok. aplicación que está dando y con proverbios. Es más, cuando yo estaba en la línea del mundo comercial, parte de las estrategias para abrir mercados, venga, si usted va a ir donde Julanito de tal, llévele un recuerdo para que hablando y sea más fácil preguntar si podemos hacer negocios o no. Sencillo. Entonces uno decía, y eso se ve mucho en el mundo de la parte de comercial, en las asesorías comerciales, es eso. Y también, si tú encuentras a alguien de mal genio, tú le pasas algo, una chocolata y muchas gracias. Se calma y abres puertas. Los detalles abres puertas. Yo eso sí lo tengo muy claro y eso fue que algo totalmente de acuerdo con este artículo. Y no es ganar indulgencias, como uno digamos acá, sino es abrir puertas y porque, ¿qué más que a veces usted está cansado y le dan un chocolate? Uy, no, gracias por este chocolate, me hacía falta. Tan sencillo. Exacto. Sonia, ¿quiere que te diga algo? Si a ti en diciembre no te llegan regalos, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué no te llegan regalos? Voy a poner el ejemplo de Sonia o de cualquier persona. Sí, Si no te conmigo. llegan, Es ¿sabe por porque qué? no doy. Es porque tú no has sembrado. Así Es, es, total. es una ley. Tú siembras regalos, recibes regalos. Si tú no siembras regalos, tú no puedes cosechar regalos, así seas una mega super persona. Es válido. O sea, no puedes violar Es leyes. exactamente. Tú no puedes exigir algo cuando tú no lo has dado. Sencillo, Pero ¿no? sí, es un principio de siembra y de cosecha. Eso sí aplica completamente en estos temas económicos. Sí. Bueno, ¿qué más encontraste ahí en el capítulo 19 de Proverbios, Sonia? Bueno, a mí el trece me impactó mucho. El hijo necio es la ruina del padre y la mujer pendenciera es gotera constante. O sea, volvemos al tema de ruina, ¿no? Ruina y pendenciera es una gotera. Cuando yo vuelvo y leo esto, una gotera es lo que más estorboso es. Usted está durmiendo y la gotera lo despierta. Pero también el hijo necio ruina del padre. Yo, Dios mío, ¿qué es un hijo necio? ¿Por qué arruinamos al padre? ¿Por qué arruinamos a los padres? ¿Será porque nos falta disciplina? ¿Será porque el padre no sembró lo que había que sembrar? Por muchas cosas, ¿cierto? Entonces uno dice, wow, yo sí seré buen hijo en un caso, o sí seré la mujer pendeja que es una gotera constante terrible, o sea, cansona, o sea, son conductas de cómo hacer las cosas. Sonia, mire, en lo que llamamos de Proverbios es subrayado con muchos colores el tema padres e hijos. Déjeme Uf, decirle lo sí, siguiente a los que tienen papá. Yo ya no tengo papá ni mamá. Yo ya soy huerfanito de padre y madre en los últimos años. sí. Sonia, pero imagínate que hay bendiciones, ojo, para el hijo sabio. ¿Cuáles son las bendiciones? ¿Qué es sabiduría? Es obediencia, seguir los consejos, pedir consejos, eh, seguir los mandamientos de la palabra, ¿sí? Mm, Es decir, es como en lo que va embargado lo que es sabiduría. Hacer lo que está a su alcance, tener buenos hábitos, ser disciplinado. Y eso tiene muchas bendiciones. Pero mire las maldiciones. El hijo que grita al papá o a la mamá o menosprecia a alguno de los padres. El hijo que no hace caso. El hijo que se mete en relaciones de inmoralidad sexual, para no decir que con la mujer, para no hacerlo como machista el sí, lenguaje, sino el que se mete en inmoralidad sexual, el que no recibe consejo. ¿Sabe, Sonia? Todo se llama necio. Y sabe que para el necio está reservada las puertas de la muerte, el Seol, lugar de muertos, juntarse con compasión. ávaros, con ociosos, con vagos, con violentos, con mentirosos, con borrachos. Es decir, eso es necedad. Tener malas amistades es necedad, Sonia. Sí, y mire el versículo 26, dice, el que roba a su padre y echa a la calle a su madre es un hijo infame y sinvergüenza. Mejor dicho. O sea, engloba parte de lo que yo estaba diciendo. Exactamente, sí, así Entonces, es. porque recogiendo de todos los 31 capítulos, Sonia, pero ¿sabe yo qué quisiera a estas alturas de la vida?
volver a nacer solo para ser un mejor hijo. Sí. Y tú me dices, pregúntame, William, ¿tú fuiste buen hijo? De 1 a 100, pregúntame, Sonia. ¿Usted fue buen hijo de 1 a 150? No, no, de 1 a 100. ¿De Sonia, uno a porque me 100? daña, me daña, me daña la métrica. De Sonia, 1 a 100. porque siempre... Entonces, Sonia, yo creo que fui un hijo en el 90%, pero, o sea, lo que se podría llamar buen hijo, Sí. pero sabe que, volviendo a leer Proverbios, he sido confrontado en que no se vale ser buen hijo, sino pude haber sido un excelente hijo. Excelente hijo. Sí, hay algo que, no, y mire que uno de los mandamientos es el que honra padre y madre, ¿no? Es el tercer mandamiento y uno dice, ¿qué es honrar a papá y a mamá? Y uno a veces, y esto a uno sí lo confronta, el que echa a la calle a su madre, Dios mío, ¿por qué será? A veces, y me voy a meter así con un punto muy boleta, muy cruel. A veces, ejemplo, cuando los que están casados llevan a sus madres o padres a vivir al hogar y a veces al cónyuge no le gusta. Y a veces terminan, venga, no, se va o ella, y a veces es algo como ilógico y ridículo para Sonia Lili que pongan a escoger entre dos tipos de amores totalmente diferentes. Eso es algo que definitivamente dice, es un hijo infame y sinvergüenza. Está como decía un O amigo mío sea, rico, un amigo mío muy tremendo. rico en Medellín, decía, la vida de los pobres es muy dura, me decía, porque los ricos no tienen necesidad de llevar al papá o a la mamá a vivir con ellos, ¿cierto? Tienen el dinero para tenerlos viviendo en otra parte, pero Pero duro, un pero amigo rico duro. que tenía un genio Ujú. en el mundo empresarial, me decía, venga, William, ¿cierto que la vida de los pobres es muy dura? Ay, Dios ay, pero ¿por qué mío. me dice eso? Me hizo acordar Sí, de eso. Sonia, sí, sigamos con el capítulo 20. con el 20. Bueno, es que mejor dicho, sí, si quedamos aquí en Proverbios, esta línea es totalmente. A mí el que más pues no, lo primero que leí en el 20 es el vino lleva a la insolencia y la vida embriagante al escándalo. Y yo, ay, a mí que me gusta el vino, no, en buena onda. Pero hay una, el número 2 y 3 dice, rugido del león es la furia del rey, quien provoca su enojo se juega la vida. Honroso es el hombre de evitar la contienda, pero no hay necio que inicie un pleito. Están las dos cosas, ¿no? Quien provoca su enojo se juega la vida. Es como alguien dice, venga, si usted no molesta a los perros no muerden. Vaya usted moleste un perro y lo muerde. A veces uno locamente entra molestando o haciendo cosas que no debe hacer y uno locamente se tira a la vida. Si usted está tranquilo, y es lo que uno ve en algunos comportamientos violentos. Hay una persona tranquila y usted no está molestando, pero juega y usted no sabe qué atenerse. Y uno escucha esas noticias sensacionalistas que dicen, está tranquilo y lo molestaron y pegó un tiro. Uno lo escucha y eso no es Claro. parte de eso. Entonces uno dice, venga, ¿qué es eso? Mire, aquí hay un versículo que tiene que ver con el tema que estábamos viendo en el 2020. Dice, Ujú. el que insulta a su padre o a su madre se le apagará Uy, su sí. lámpara en la más densa oscuridad. Uy, Sonia, sí, sí, esos que eso sí. discuten con el papá y con la mamá que dicen, no te metas en mi vida, lárgate, déjame vivir mi vida. Imagínate, Sonia, se Sí, le apaga su lámpara en la más densa oscuridad. pero al mismo tiempo, en la más densa oscuridad es que, o sea, es más oscuro del oscuro, o sea, tinieblas, porque oscuridad y tinieblas es diferente, Claro que sí. ¿cierto? Entonces uno dice, en la más inmensa oscuridad, uno dice, venga, yo apago una luz y me quedo a oscuras, pero medio a veces veo un reflejo, pero cuando no veo nada, ¿qué hago? Estoy en No, la, no, como digo pero yo, Sonia, una persona que vive en oscuridad, ¿qué pasa? Se tropieza, comete errores cae muy fácil. y Uno todo por pelearse con los padres. tan sencillo, usted está durmiendo y se levanta medio dormido al baño y se tropieza con la barandal de la cama y uno dice, ¡ay! Y fractura de deditos.
de los pies tan sencillo como esto. Entonces uno, si está en la oscuridad, sigue tropezándose y fracturándose. Terrible. Hay un principio, Y no, siga, dale. no, 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 y siga. es muy válido porque hay una parte también dice, no se ponga tu enojo sobre el sol. No nos enojemos, no nos vayamos a dormir si estamos enojados con alguien. Sí, no, eso es de sabios el contenerse. Es Así es. decir, hay muchos versículos ahí en Proverbios. Es de sabios huir al conflicto. Uno cree que siempre tiene que estar de guerrero. No, es de sabios no confrontar, o sea, apagar, aislarse, contenerse. Es decir, aquí aparece algo que me llama la atención, Sonia, sobre el tema, pero también habla sobre el perezoso. Hay muchos versículos del perezoso, pero no nos Sí, da el tiempo. sí, Quiero tocar este 26. Muchos proclaman sus propias bondades. Todo el mundo habla bien. Tú vas a contratar a alguien y ¿qué hace la persona? Hablar de sus propias bondades, ¿sí o no? sí, sí. Tú vas a contratar a alguien y entonces le dice, bueno, Mm, pues le entregan el currículum vitae, la hoja de vida, tú la miras es que y estás wow. haciéndole una entrevista y ¿qué hace la persona? Proclamar sus propias bondades. Ahora, la Sí, pregunta del millón dice, pero un hombre de fiar, aplica para hombres y mujeres, un hombre de fiar, ¿quién lo hallará? Un hombre de fiar, no de brutal. fianza, sino de lealtad. El De tema aquí es lealtad, leal. leal. Vean, estos días yo me estaba preguntando sobre la lealtad mucho. Yo decía, ¿lealtad a quién? A mis pensamientos, lealtad a mis jefes, lealtad a mi familia, lealtad a qué, ¿cierto? Ajá. Entonces, la lealtad es algo que, y uno ve los caballeros del antiguo, de los medievales, y hablan de la lealtad, ¿no? Y uno dice, fue madre, lealtad es dar la vida. Lo vengo al contexto de lo que uno a veces conoce como el rey Arturo y sus caballeros. Dan la vida. Y uno dice, wow, esa es la lealtad que se espera. Y uno a veces ni llega a la puerta dando la vida y quiere lealtad y pide lealtad. Tremendo eso, Terrible. porque si hace la pregunta en esa manera es una forma como irónica, como decir que no hay lealtad. Es duro. ¿O soy leal a qué? ¿Cierto? A mí de ese también, ¿sabe cuál me llama mucho la atención? El 13. Ujú. No te des al sueño o te quedarás pobre. Mantente despierto y tendrás pan de sobra. Lo digo porque me llama mucho la atención porque en estos días estábamos en un ejercicio y me preguntan, ¿usted cuántas horas duerme? Yo dije, no, yo duermo 4 horas. Desde hace muchísimos años duermo 4 horas. Entonces, todo el mundo, ¿y usted qué hace el resto del tiempo? Y yo, cualquier cosa. No es cualquier cosa en buena onda, sino que uno trata de hacer. Pero ahí va en contra, uno dice, ¿qué es dormir? No te des sueño. ¿Será que sueño es sin cerrar los ojos? O a veces es descansar, ¿hacer qué? Entonces dicen, no, es que debemos de dormir 8 horas. Pero si yo paso de las 8 horas durmiendo, dice, y tendrás pan que sobra, uno dice, venga, entonces mantenerme despierto, ¿qué es? En vigilia, pero en vigilia de qué o sobre qué. Claro, estamos en un mundo de alta competencia, donde tenemos que ser competitivos, el tiempo no alcanza, queremos que los días duren 50 horas. Hay que, como sea, lo que Sonia está diciendo. Sonia, desde el punto de vista de salud, ¿cuántas horas son recomendables para dormir? 8 horas. 8 horas, bueno. Pero no pasa nada si alguien se acostumbra a dormir 7 o 6, no pasa nada, su cuerpo Eh, funciona bien o funciona no bien, funciona bien. funciona bien, pero sí hay estudios que muestran que la capacidad y la vitalidad baja, pues baja Ah, bueno. realmente. Pero Entonces, aquí donde dice de no te aficiones al sueño, yo creo que son las personas que duermen 10, 12, 14 horas, ¿cierto? Se está hablando del que ya se aficiona es al correcto. sueño. Es un Ujú. dormiloncito, porque supongo que esa afición, supongo que esa visión es agradable o placentera y la disfruta, pero eso trae pobreza. Finalmente ahí está relacionando es la Súper. administración del tiempo con la administración económica, tiempo y economía. Duerma más de la cuenta y tu economía va a sufrir un vacío. Claro, es decir, usted puede dormir, sí, puede descansar, sí, pero ojo, hay cosas que a usted lo llevan a no estar en esa línea.
Tremendo. Entonces, es tremendo. Bueno, y el último, que es el 29, me causó mucha curiosidad. Dice, la gracia de los jóvenes radica en su fuerza, la honra de los ancianos en sus canas. A veces me acordé que uno dice cuando me salen las canas, ¡ay! Uno pega el grito en el cielo. Cuando a mí me salió la primera, yo, ¡ay, yo tengo una cana! Pero cuando uno viene y dice, venga, es que es honra. Entonces, es algo que muchas veces va en contra de lo que vemos ahorita. El no tener la línea de las canas, nos da pena tener canas. Bueno, el tiempo no se detiene, Sí, total. hace sus efectos. Como veía en una propaganda de televisión, hablaba de las arrugas gravitacionales. Yo dije, gravitacionales, no, pues que por el tiempo pues, se va cayendo la piel. Pero me pareció simpático el término de que arrugas gravitacionales. Yo no soy técnico en belleza ni en cosméticos, pero me pareció simpático ese nombre, arrugas gravitacionales. Imagínese. Con mi, A ver. con mi esposa, que es psicóloga, a veces hablamos sobre temas de psicología y hablando un día de expresiones no verbales, yo le hacía preguntas y bueno, ella me contesta, pero una de las preguntas que yo le hacía era, ¿cierto que hay gente que tiene cara de tristeza? O sea, sus emociones las refleja en su forma de ser, o sea, no porque uno trate de tener la tendencia de estar leyendo los rostros de todo el mundo, pero si hay rostros muy tristes, Sonia. Muy tristes y la tristeza se refleja no solamente en el rostro, sino en tu modo de caminar, en tu modo de expresarte, incluso en tu modo de vestir. Es algo interesante porque dentro de la parte de la cultura de la moda, dependiendo de lo que quieras expresar, es tu vestimenta, son los colores que usas. Y eso es pues algo que los que manejan la moda lo conocen al perfecto y saben distinguir muy bien. Y adicional, también es lo que vas expresando, es lo que vas dejando huella. Pero esa persona mantiene triste a toda hora, pero esos ojos mantienen tristes. O sea, la felicidad o lo que uno llamaría felicidad o risueños o estar tranquilos o estar felices es muy poco lo que se ve. O esas Sonia, personas que pocas veces se ríen. tuve la oportunidad de ir a un geriátrico hace un tiempo y le cuento que me puse a fijarme en eso, en las arrugas. Sonia, hay gente que son viejitos, arrugaditos, y son viejitos bonitos, son arrugas bonitas, bonitas, Graciosos. bonitas, bonitas. O sea, como esa ternura de arrugas, pero hay otros arrugaditos que parecen esto como monstruos de terror. ¿Qué cosa? Sí, sí, sí es. ¿Por qué será? ¿Será la amargura en el corazón, en los pensamientos? Realmente el pensamiento amargado se nos refleja y más hay abuelitos o hay personas que son muy expresivos en sus caras. Entonces así no quieran expresar nada cuando hablan, pero sí hay algo en su rostro o en sus ojos. Es que abren los ojos, todo eso. Es, es bastante interesante porque por más que el ser humano o nosotros queramos no expresar algo verbalmente, nuestro rostro, nuestro cuerpo se encarga de hacerlo. De manera inconsciente, el cuerpo Inconsciente, somatiza sentimientos, emociones. es válido, así es. Entonces, es bastante interesante. Bueno, Sonia, ¿algo más del 20? No, pasemos al 21. Bueno, yo le comento de algo del 20 y lo enlazo con algo del 21. En el 2018 hay un versículo de guerra que dice, sopesa los planes mediante el consejo y con sabias direcciones haz la guerra. En el 2018. Y me salto Al al 21. 21:31 Bueno. que dice, el caballo es preparado para el día de la batalla, pero la victoria es de Jehová. Es decir, hay que preparar todo, pero la victoria es de Jehová. Y hay otro que dice en el 21:22, para englobar el tema de guerra y que podamos hablar de guerra, en el 21:22, el sabio conquista la ciudad de los poderosos. El sabio conquista la ciudad de los poderosos y humilla la fortaleza en la que él confía.
Sonia, tú que te has visto involucrada en temas de guerra, ¿ah? ¿Estos versículos te traen luz? Muchísima luz. El deseo conquista la ciudad. Hay algo que en estos días hablaba con alguien. Yo puedo conquistar ciudades, puedo orar por ciudades, puedo orar por países, en el espíritu. Y uno dice, yo voy en el espíritu, ¿cierto? Eso es algo que utilizamos ese lenguaje. Pero cuando usted pisa una ciudad, pisa algo de manera física, es diferente la conquista. Es diferente. Y es otro valor. Entonces, esto me lleva mucho a eso. El Señor conquista la ciudad de los valientes. Entonces, chévere orar e interceder por las ciudades y por lo que Dios te manda. Pero no solamente es interceder, muchas veces Dios demanda que vayas físicamente. ¿Y por qué será eso? Tiene sus implicaciones, tiene sus implicaciones. El hacer Es presencia, primero es un principio de empatía, es un principio de solidaridad, de es autoridad un tema de también. luz, de impartir luz, es un tema de autoridad también, de alguna manera de decir aquí estamos, ¿sí? Es un tema también de anunciar en los cielos y en la tierra que algo se está haciendo, o sea, tiene muchos mensajes, Sonia. Exacto. Pero entonces cuando uno conquista ciudades de los valientes, Dios mío, ¿será que uno a veces se mete en ciudades que a veces Dios es de valientes y uno necesita confiar 100% en Dios para uno ir a la conquista de una ciudad? Claro. Porque si no, créame que uno no vuelve de esa guerra. ¿Mm? Sí. Y humilla la fortaleza en la que Ellos ella confiaban. confía. Eso me hace mucho en la línea del caballo de Troya, ¿no? El libro de Troya es un libro que uno dice, venga, confían en la fortaleza los griegos y entran los troyanos de una manera engañosa, pero porque confiaban. Sí. Sí, sí, sí. Hay fortalezas que tienen las tinieblas, hay sitios que tienen guardianes, pero ahí está la habilidad o la oportunidad del guerrero espiritual de poder hacer lo que tenga que hacer, burlando, entre comillas, burlando esa vigilancia, ¿sí? Burlando esa vigilancia, o sea, que algo suceda. ¿Eh? Nosotros una vez en un operativo que teníamos que llegar hasta un altar en una gran, eh, voy a llamarlo instalación religiosa, Sí, para no públicamente dar señales. En una institución religiosa muy grande no podíamos llegar hasta donde teníamos que llegar. ¿Sí? Entonces, veíamos en ese lugar religioso, detectamos unas señoras, pero esas señoras no eran cuidanderas ni aseadoras, eran brujas, pero brujas de alto nivel. uh-huh. Entonces teníamos que llegar a ese lugar y no teníamos mucho tiempo. Y la persona con la que yo iba, una, una adoradora profética, yo le dije, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer hasta tal lugar y en ese lugar necesito que te desmayes y grites. Y en medio de la confusión de que llega la gente, yo llego hasta el lugar y coloco y declaro lo que haya que colocar, ¿sí? Entonces, era un sitio muy grande, había gente, un sitio muy grande. Entonces, listo, lo hicimos, pero no podíamos informarle a los otros que estaban en otros puntos de la misma instalación. Eso es una cosa compleja. Y ella pegó ese grito, ¡ah! Y se desmaya. Claro, entonces llega todo el mundo ahí, la gente corre. En ese momento las cuidanderas o vigilantes o brujas del lugar no se dan, tienen que recurrir al lugar. ¿Sí? Porque de esta manera ellas cumplen un papel de informar. ¿Sí? En ese momento yo pude llegar, ¿sí? Iba pasando un grupo musical que contratan de sitio. Yo me metí con el grupo musical, fui hasta el lugar, hice lo que tenía que hacer. Y le dije entonces me metí entre los músicos y le dije al músico, regálame tu tarjeta. Y cuando vinieron los vigilantes, yo le dije, muchas gracias por la tarjeta. No, me pareció muy bonito, cómo cantan. Y me llevé la tarjeta y, o sea, no se dieron ni cuenta que, o sea,
Yo solamente pensé en el primer acto. Distracción con la que me acompañaba, la compañera. Distracción a todos los vigilantes. Sonia, pero yo no me imaginé, pero yo no podía haber llegado solo al lugar porque me tocaba saltar una reja. Pero la reja se Sí. abrió. Yo no podía llegar hasta ese lugar porque había una reja y yo no podía llegar hasta ese lugar y tenía que llegar hasta ese lugar. Pero ¿cómo te parece que hacer la reja por un grupo musical como de 10 personas y yo me fui caminando con el grupo musical y en medio del desorden llegué hasta el lugar, hice lo que tenía que hacer y cuando venían los vigilantes, que yo los veía como corrían, Bueno, no, me entregó la tarjeta y yo, muchas gracias por la tarjeta y me volví. Entonces quedaron así como plop, pero ya habíamos hecho lo que teníamos que hacer. Tremendo, ¿no? tremendo, profe. Yo también, hay unas situaciones que en una de las tomas territoriales que hice, la persona que me acompañaba, nos pasó algo interesante. Teníamos que hacerlo igual, en fecha exacta y día exacto y hora exacta, ¿no? Y nos faltaban como 2 minutos en ese momento. Y a mí lo único que se me da es que en algún momento la persona nos miramos, no nos hablamos, pero cada uno en el espíritu sabemos qué teníamos que hacer. Fue como esa que uno diría una comunicación telepática. No sé si es correspondiente decir el término telepático, ¿no? Y fue como que cada uno sabía qué hacer y tenía que distraer. Y de alguna manera Dios nos dio una fortaleza de empezar a distraer a las personas que estaban ahí. Y eso fue en cuestión de 35 segundos. ¿Por qué lo cuento? Porque la orden fue empiece a grabar y pregunte. Y cuando termine la grabación, cuando miro el video que grabé, 35 segundos y esa persona ya estaba nuevamente a mi lado. Fueron 35 segundos para poder hacerlo. Salimos, dijimos, wow, pero el tiempo de Dios es apto y hay veces voy a utilizar algo que no sé si sea polémico, pero es algo que siempre he dicho. Muchas veces yo debo de, ¿cómo lo digo para que no suene tan guácala? Eh, Muchas veces Dios utiliza, digámoslo, no engaños, sino situaciones para poder despistar al enemigo que a lo que los demás miren son situaciones que no se deberían de haber presentado. Me explico. ¿Usted quién le dice que se desmaye y que grite? Si la persona estaba bien. Entonces, ay, no, tan mentirosa, ¿cierto? O digan, o a Sonia, ¿quién le dijo que hiciera el video para poder distorsionar a las personas? No, pues hay que hacerlo. Entonces, a veces creo que Dios utiliza, digámoslo, situaciones, momentos de hacer cosas que para aquellos que no son espirituales van a decir, qué mundo de mentirosos, qué horror. O cuando uno tiene que cambiarse el nombre para no ser descubierto. ¡Ay! ¿Usted se cambió el nombre? Sí, pues es que técnicamente nosotros, realmente el nombre que tenemos literal aquí en planeta Tierra puede ser muy diferente al que tengamos el nombre espiritual. Tan sencillo como eso. Entonces yo no me llamo Sonia Lili, sino que me llamo Adriana. Un ejemplo. Pero era la única forma de entrar a hacer un sabotaje. ¿Mm? Bueno, son Pues temas que ese es otro tema bastante que en otro tiempo son, lo son miramos. son temas profundos, tenemos Sí, experiencias, testimonios. sí. A los amigos de Café de Oración, les pedimos que por favor escudriñen la Biblia, Proverbios 19, 20, 21. Cada proverbio es un tema. Hay veces uno puede agrupar temáticas, que es lo que estamos como haciendo aquí con Sonia. Hemos agrupado temáticas que tienen que ver con padres, con hijos, con guerra, con regalos, con el dar. Pero es imposible en este tiempo tocar todo esto. Esto lo hacemos como para complementar, ¿sí? Entonces, pero sí queremos que es valioso a veces compartir, pero sí queremos que cada uno profundice. Bueno, Sonia, de mi parte, pues hay mucho que compartir, pero no sé si te queda algo que quieras ahí compartir antes de irnos a Corintios. Bueno, hay uno que sí me gustaría compartir del 21 y creo que es mucho lo que hemos hablado. Es el 19. Más vale habitar en el desierto que con una mujer pendenciera y de mal genio.
el mal genio es falta de carácter o a veces carácter, ¿no? Y eso es algo que Dios nos está llamando a, ¿cuál es el carácter de Dios? Dios, uno preguntase, ¿qué haríamos acá? Y todo el mundo es que yo soy de mal genio. Venga, pero ¿qué es el mal genio? El mal genio es todo aquello que me da impaciencia, que no sea igual a lo que yo pienso. Pero es que todos somos diferentes, no puedo ser esa parte mal genio, no debería. Y esa parte del mal genio es muy contraproducente y lo hablo desde el punto de vista de relaciones de esposos. Entonces es un llamado a que venga, el mal genio es porque a veces no va de acuerdo a lo que tú estás queriendo, haciendo, y por eso dice mal genio, pero ¿será que eso es lo que Dios pretende o quiere hacer? Pues ahí lo dejo en el tintero para que lo escudriñe. Sí, ¿Mm? Total, que sí, esa es una línea total de carácter. sí, hay Proverbios es rico en esos, habla mucho a veces hace las comparaciones, ¿no? Es Sí, mejor esto que aquello, o sea, sí, sí, es sí. mejor esto que aquello. Entonces, al parecer, cuando hay contienda, cuando hay mucho problema, como que al compararlo con los bienes materiales, como es preferible no tener ningún bien material, pero no tener contiendas. Sí, Y parece como exagerado, ¿no? sí. Pero no, lo que pasa es que el mal vivir, el entorno tóxico, con personas tóxicas, no justifica ningún tipo de riqueza económica convivir Mm, con gente tóxica. así es. Ahora, si nosotros tenemos niveles de toxicidad, El problema somos pues nosotros. no le hagamos difícil la vida al entorno que nos rodea, ni en el trabajo, ni en el estudio, ni en familia, ¿sí? Seamos conscientes de los niveles de toxicidad, de, digamos, quitemos esa toxicidad para que podamos pues porque nosotros debe haber luz, nosotros debe haber limpieza. Cada uno, revísese cada uno y trate de ser mejor persona, trate de ser mejor hermano, mejor padre, mejor esposo, mejor empleado, mejor jefe, mejor emprendedor. Bueno, ahí hay motivación para muchos temas en muchas áreas de nuestra vida. Hay programas de liderazgo muy buenos, de coaching muy buenos, pero Proverbios es rico, mejor dicho, una persona que estudie Proverbios bien pudiera, es decir, no necesitar esos programas, ¿sí? No, si lo procesa bien, porque hay temáticas muy, muy especializadas que Proverbios es muy rico en eso. Principios de planeación, de organización, de guerra, bueno, etcétera, etcétera. ¿Con quién me junto? ¿Con quién no me junto? Es violentísimo eso, sobre todo en los hijos necios. Siempre aparece, no te juntes con el avaricio, con el que tiene avaricia, con el malo, con el contencioso, con el violento, con la mujer eh, ajena. Entonces, o sea, las malas amistades, Sonia. Proverbios tiene una cosa transversal de las malas amistades. Las malas amistades es el tema para los hijos insensatos, ¿sí? Para los hijos necios es las malas amistades. ¿Cómo te parece las malas amistades con la necesidad de los hijos? Esa parte de malas amistades con los hijos es muy, muy dura. Y lo digo porque en algún momento mi mamá una pasó y dice, ¿quiénes son sus amistades? Es que, mejor dicho, la amistad. Y uno ya hoy día, ya después de estar en edad adulta, dice, oiga, las madres tenían razón. De alguna manera los padres ven esa línea por su sabiduría, por su vivencia en este planeta, quién es bien y quién es mal. Y uno dice, venga, y a uno a veces digo, Dios mío, las palabras de las mamás tienen poder. Digo, wow, a veces uno digo, no, yo no recibo esas palabras en el nombre del Señor Jesús. Uno bien religioso lo dice, yo lo decía en algún momento, pero al final de la vida uno se da cuenta que lo que dicen los padres tiene sabiduría. Y a uno le dicen, no se junte con aquel, y es lo primero que uno hace. Error número uno de los padres. A veces cuando uno nos dicen, no se junte, y entre más me dicen, yo digo, pues de malas, soy yo y punto, y yo lo hago porque soy yo y punto. Y empieza una rebeldía en uno. Y esa rebeldía me lleva a tomar decisiones, me lleva a tomar situaciones. Y al final del todo, a las 4, 5, 6, 8 años, dice, pues madre, qué cagada.
Uy, pero son aprendizajes y ahí sí digo, venga, no me junto con quién, pero cuando aprendo, lo importante es que ese aprendizaje sí me sirva, porque si vuelvo y lo hago después, o sea, sí, el error a la primera y la y corrección es corregir. fuente de aprendizaje, pero un error a la segunda Segunda, ya es necedad. ya es necesario, es válido. Entonces uno, cuando entra en el segundo error, entonces uno dice, wow, ¿hasta dónde puedo llegar? Por más que me digan, entonces yo hay veces digo, las mamás preguntarán, Dios mío, en tus manos encomiendo esta muchacha o este muchacho. Porque sí, uno vuelve y llega iterativo en sus errores, entonces no te sirvió la experiencia de ese error. Y entonces sí es falta de carácter allí. Es donde Dios moldea el carácter de nosotros. Y a veces ese moldeamiento es muy duro. Muy bien. Bueno, nos vamos a 2 de Corintios A capítulo Corintios. 7 Vámonos a en el Corintios. contexto de que veníamos hablando en el capítulo 5 que habla de la habitación celestial, el ministerio de Gracias. reconciliación. Luego que al terminar el 6 veníamos hablando de no juntarnos en yugo desigual, no hay comunión entre Belial y Cristo, la mesa del Señor, la mesa de los demonios. Sabe que encontré mucho, ahora que analizamos, estudiamos Proverbios, subrayé mucho la mesa de los demonios. O sea, cuando yo me siento, es decir, yo puedo comercialmente tener relaciones con gente malvada, pero otra No, cosa es sentarme en la mesa con alguien malvado, ¿sí? sí, Entendiendo claro. sentarme en la mesa como algo, no como relacionamiento, sino comunión. Es decir, yo estoy en el mundo comercial y me toca por obligación clientes o proveedores con X, Y, Z problemas, pero de ahí de tener relacionamiento que comercialmente estamos en el planeta Tierra, es diferente de tener comunión. Comunión es algo diferente. En la comunión ya hay una decisión voluntaria de yo querer avanzar más en la relación con esa persona, profundizar la relación. Entonces yo donde debo tener cuidado, bueno, es en que es en no profundizar, comillas, comunión con alguien. Y aquí empieza diciendo, 2 de Corintios 7:1, como concluyendo un bloque de eso, dice, así que amados, teniendo estas promesas, ¿cuáles promesas? De limpieza, de estar con el Señor, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, contaminación de carne y de Sí, espíritu, sí. perfeccionando la santidad en el temor de Dios. A mí me llama mucho la atención de los corintios, que los corintios son de esos que uno dice, pero oiga, le dicen y vuelven y hacen la cagada. Todo el libro de Corintios. Entonces uno dice, vuelve y juega, porque al principio de 1 Corintios hablan de la contaminación. Y vuelvo aquí en segunda y lo mismo. Es como, es interesante porque aunque los corintios es pueblo gentil, sí teníamos problemas de conducta. Entonces viene y nos dice, no contamine el cuerpo y el espíritu. Otra vez, jóvenes, pero ¿qué pasa? Tengo que volver a recordarlos. Yo creo que Pablo tuvo demasiada paciencia. Muy Uy, revoltosos los amigos corintios y muy revoltositos. pero Pablo en su paciencia vuelve y les dice, no lo vuelvan a hacer. Por favor, vuelvan y hagan esto. Entonces, no solamente no lo vuelvan a hacer, sino que por lo menos Pablo en el 3 vuelve y le diga, no digo esto para condenarlos, ya les he dicho que tienen un lugar tan amplio en nuestro corazón que con ustedes viviremos o moriremos, ¿cierto? Venga, vuelve y repite. No lo dice, esa paciencia de Pablo a mí me deja sorprendida porque uno tiene que tener una paciencia muy, muy, muy cruel A ver, para damos un, volverse. damos un contexto. Grecia y los países ahí, que están ahí pegaditos, Serbia, Croacia, ahí en la parte europea, se Sí, partía en dos. Acaya era como la mitad de Grecia Sur, era como Grecia Sur, sí, era Acaya, ahí estaba Corinto, y en la Corintio. parte norte, lo que hoy es Grecia, más otras repúblicas ex yugoslavas, ahí Sí, estaba Macedonia. Entonces, más.
Entonces, los macedonios eran ofrendadores, buenas personas, financiaban el ministerio de Pablo, mejor dicho, a todos los macedonios. Pero los acayos, principalmente los de la ciudad de Corinto, o sea, los corintios, o sea, de la ciudad de Corinto, era gente problemática, revoltosa, recibían falsos apóstoles, habían problemas de moralidad, eran conflictivos, en fin. Pablo sufrió mucho con nuestros amigos de Acaya, porque no era solamente, ahorita porque se popularizó mucho el término corintios, Sí, pero realmente sufrió mucho con, con esa Grecia del sur, con Acaya, con toda la provincia de Acaya. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano lo tenía separado en dos grandes provincias con diferentes niveles de administración. Unos dependían del emperador y otros dependían del Senado. Bueno, no vamos a entrar en esos detalles históricos, que unas regiones dependían del Senado y otras dependían del emperador romano, pero, pero la gente macedonia fue gente número, y me hay una carta del apóstol Pablo escrita a los macedonios, me gustaría leer porque era gente a todo dar con el apóstol Pablo, ofrendaban, lo exacto. cuidaban, lo protegían, es decir, no hay una carta a los macedonios, debe haber por ahí una carta escondida a los macedonios, De ojalá pronto. aparezca un hallazgo arqueológico, pero de las tres cartas que el apóstol Pablo le escribió a los corintios, solamente tenemos estas dos cartas, pero sí, los Sí, amigos corintios muy revoltositos, muy problemáticos, parecido a ciertos amigos, Sonia, a ciertos amigos suyos. todos revoltosos, pero no. Aquí en el versículo 9 dice, sin embargo, ahora me alegro no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere. Es interesante porque uno dice, venga, ¿esto qué quiere decir? ¿Que el arrepentimiento me produce tristeza? Sí, claro. Eh, Hay una línea de la psicología, y eso lo hablaba con la profesorita hace muchos años, que cuando usted se arrepiente de algo, usted necesita un hábito o una conducta mayor para no llegar nuevamente a ello. Pero quitar esa conducta produce arrepentimiento, produce tristeza. Es como, venga, yo quiero seguir haciendo eso y tengo, pero eso me da tristeza. Entonces se dice, proviene de Dios, produce arrepentimiento. Es decir, cuando yo estoy triste, la embarré, la cagué, le hice cualquier cosa, eso produce tristeza. Pero ahí va. Si yo tengo tristeza y la tristeza viene de Dios, puedo salir adelante. Si no, vuelvo y traigo en lo mismo. Entonces hay tristezas momentáneas o arrepentimientos momentáneos. Porque arrepentirse es cambiar de conducta, pero si yo me arrepiento ahorita y por 2 horas vuelvo y caigo en la conducta, pues entonces no hay un arrepentimiento genuino. Claro. Aparece como una tristeza que yo le llamaría tristeza según Dios y tristeza según el mundo, ¿no? Porque la tristeza del mundo produce muerte, pero la tristeza según Dios, como dice el versículo 10, causa arrepentimiento para salvación. O sea, hay dos tristezas. ¿Cuál Exacto, tristeza? La pregunta que hay que exacto. hacerle a la gente, ¿qué tristeza tienes en este momento? ¿Una tristeza para salvación o una tristeza para muerte? Es correcto. O sea que eso también nos debería dar alegría para salvación y alegría para muerte, porque si hay tristeza hay alegría, pues serían como en los sinónimos que uno ve, en los antónimos que uno maneja, las dos situaciones. Podría Puede ser ser, porque sí. las tinieblas que trabajan con la ciencia del bien y el mal, con esas Yin-yang, sí. comparaciones del bien y el mal, claro que las tinieblas siempre tratarán de imitar, eh, Ujú, es tratan válido. de poner cosas falsas a la alegría, por ejemplo, a través del goce, de la pasión, de cosas, lo tratan de disfrazar y no es lo verdadero, ¿no? Claro que sí. Ujú. Sonia, Entonces, pero ¿sabe algo que me llama pero súper la atención? Es que este Pablo, con estas revelaciones, con este testimonio, con todo esto, me hizo ver a un Pablo humano, a un Pablo amigo, y le voy a decir por qué. Porque a él lo consoló Tito, su amigo, su discípulo, su consiervo, el apóstol Tito, el que más adelante, pues en el digamos 14 que habla así. él fue un discípulo de Pablo, luego pues fue reconocido como apóstol. Eh,
en Jerusalén, fue con Pablo, aunque en Hechos no se habla de él, pero en otros libros sí se habla de que lo acompañó a Jerusalén. Él fue y recogió las ofrendas a Macedonia. eh, pues en Macedonia, estuvo por Corinto, pues estuvo en el tema de la recolección de las ofrendas, tanto en Macedonia como en Acaya. También fue con el apóstol Pablo a Creta. Al final de los tiempos, como que fue el obispo de Creta, pero en el versículo 6 y en el 13 hablan de la parte emocional, Ujú. de cómo una visita de un amigo puede ayudarle a uno. Miren lo que dice en el 6. Pero Dios que consuela a los abatidos nos consoló con la venida de Tito. Y miren lo que dice en el 13. Por esto hemos sido consolados, pero además de nuestra consolación nos regocijamos mucho más por el gozo de Tito, porque su espíritu, o sea, el espíritu de Tito, ha Fortaleza. reanimado por parte, su espíritu ha sido reanimado por parte de todos vosotros. A Tito también se regocijó, o sea, eso fue Sí. de mucho beneficio. Entonces, y luego dice en el 14, pues si en algo me jacté con él respecto a vosotros, no fui avergonzado, más bien como todo lo que hablamos respecto a vosotros era verdad, así también nuestra jactancia ante Tito resultó verdad. Bueno, Tito resulta ser un personaje muy querido. Pregunta, Sonia, y para los amigos que nos están escuchando, eh, cuando tú estás con problemas, no hablemos de tristeza para salirnos un poquito del tema, sino con problemas de tristeza, ¿hay visitas de alguna persona que tú anhelarías? Y le cambio la pregunta. ¿Hay personas, amigos, conocidos tuyos que en momentos de tristeza tu presencia les ha sido de beneficio? En las dos preguntas, sí. Hay momentos que amigos que me han fortalecido y hay momentos que yo he fortalecido. Y es muy curioso porque cuando hay una amistad verdadera, uno sabe o uno siente cuando hay un amigo que está pasando algo. Y uno dice, venga, tengo que llamar, tengo que invitar a un café, como acá, un café o algo. Y el mero hecho de escuchar, eso ya reconforta el espíritu y el alma. Porque cuando hay una situación difícil, el alma es la que más revolotea. El espíritu puede estar tranquilo, pero el alma es loca, para arriba, para abajo, para el medio, para un lado. Pero hay momentos que esos amigos o el mero hecho de usted sentarse con ellos o que ellos lleguen, la presencia da tranquilidad. Así es. Ujú. O sea, amigos, si es... Ahora, Sonia, ¿por qué la gente cuando está afligida no levanta el teléfono y llama a sus amigos? Porque no todos son proféticos como Sonia, pero ¿por qué una persona cuando está triste no levanta el teléfono y llama a su amigo y le dice, ven a visitarme? ¿Por qué la gente no hace eso? Yo creo, hay dos conductas que siempre he pensado sobre ese tema. La primera, me meto en tanto a uno mismo que se olvida de que tienes amigos, sino mí mismo, conmigo mismo, le duele todo y llora todo, mí mismo conmigo mismo, ¿cierto? Esa es una. Y cuando estoy en aflicción, muchas veces no veo salida, sino es mi propio mundo y no puedo mirar lo de los demás. Esa es una. Y la otra, porque me hago la víctima y me autocompadezco. Y cuando me autocompadezco soy yo y yo soy capaz de salir de todo esto. Pero el salir de todo eso a veces se demora más si yo salgo solo o sola. Claro, Entonces, hay veces que hay momentos que Dios sí pone situaciones locas y que dice que nadie más hable sino uno mismo con uno mismo, pero hay otras situaciones que no. Y a por, veces me da miedo, o a veces a uno le da, o me da temor, el que dirán, si yo llamo llorando a otra persona, ¿qué dirá esa persona? Ya no va a ser mi amiga. Y el que dirán nos hace llevar unas conductas muy banales muchas veces. O sea, que estoy siendo vulnerable y no quiero que conozcan esa vulnerabilidad. me recuerda una expresión que dice, eh, tus amigos no necesitan explicaciones, es decir, entonces, ¿por qué explicar a los demás? ¿Sí? Dice, Es, tus verdaderos amigos no necesitan explicaciones. es, Sonia, estaba recordando que Jesús mandaba de dos en dos cuando comisionó a los 70, en algunas versiones de la Biblia habla de 72, iban de dos en dos.
es un ejemplo de que hay cosas que necesitamos hacer a veces con otras personas. Y esto no era un matrimonio, no, era simplemente a ir a unas aldeas, a llevar unos mensajes, a echar fuera demonios, a predicar la palabra. Iba de dos en dos. Interesante eso, ¿no? Que uno a veces quiere ir solito por la vida, sin compañía, y a veces esto se requiere otro porque el otro, pues, tiene la información en caliente, en directo, de cómo tenemos altibajos en las emociones. Bueno, y ministerialmente hablando, en parte vemos y en parte percibimos, es importante la complementariedad del otro, ¿no? Es válido. Entonces, fíjese la importancia de trabajar en pareja, como los bueyes, ¿sí? El ejemplo clásico es el del matrimonio, pero salgámonos del ejemplo clásico del matrimonio. Vayámonos al evangelismo o vayamos a condiciones. ¿Para ti qué es más agradable ir al centro comercial? ¿Ir sola o ir con una amiga? No, pues con una amiga, porque chismeamos y comemos helado. Sencillo. Entonces es más agradable ir en pareja, ¿sí? Total, así es. Ir al cine. ¿Es más agradable ir al cine sola o ir con un amigo? Yo he experimentado las dos. Con las dos me quedo en que es mejor con un amigo o una amiga. Y he ido a Ir cine a, sola ir a también. un buen restaurante, ¿sí? Ir solo o ir No, acompañado. no debe uno ir acompañado, disfrutar una buena Claro, velada. Total, claro, es porque, velada, es muy válido. claro, porque lo mejor de la comida es, más que la comida, es la compañía que tú tienes en ese momento. Bueno, la compañía Es es muy total. importante, el servicio, Sí, la calidad de la comida, pero la compañía es fundamental, o sea, em, necesitamos los unos de los otros, o sea, somos eh, seres sociables. ahora, no pensemos tanto en nosotros por un momento, pensemos en que mucha gente nos necesita. Entonces, seamos conscientes de que qué personas nos están necesitando. A mí a veces, Sonia, comete una falta y es que yo ya no sé los cumpleaños de nadie porque Facebook, una herramienta, nos dice los cumpleaños de la gente. Entonces, yo a veces no tengo tiempo por mi trabajo, ya sea como consultor en procesos de negocios o como ministro del Evangelio, no tengo tiempo en la mañana de mirar Facebook y solamente lo veo en la tarde. Y ahí me doy cuenta que alguien cumplió años. Entonces, ya es como tarde. Sonia, pero es que yo ya no tengo agendas donde tengo los cumpleaños de la gente. Es decir, ya la única herramienta que me avisa a mí los cumpleaños es Facebook. Y tengo algunos buenos amigos que no son mediáticos, no tienen Facebook. Entonces, eso sí, Sí, lo sí siento que mucho. menos. No, lo siento Claro. mucho porque yo ya no tengo agenda de cumpleaños. Eso pasó de moda en mi vida. Yo tuve agenda. Yo tuve ¿De agendas y cumpleaños? cuadernos, sí, yo era juiciosito y tenía los teléfonos de la gente anotados, ya no tengo teléfonos de la gente, ya no tengo directorios telefónicos ni fechas de cumpleaños, Sonia. Entonces, en este mundo actual, mis buenos amigos sufren porque si no tienen Facebook, pues a mí se me olvida, yo no de memoria. Sonia, yo tengo 25 sobrinos, tengo 20, míos y y de mi esposa suman 50 Wow, sobrinos, muchísimos. Sí. ¿sí? Suman 50 sobrinos, ¿sí? Entre los míos y los de mi esposa, 50, muchos de ellos casados, o sea, súmenle los cónyuges. Vengo de una familia de 10 hermanos, ¿sí? Entonces, solo la familia es muy grande, son la familia paterna, la materna solamente es muy grande, o sea, entonces, eh, es imposible para mí ya saber las fechas de cumpleaños de todos. O sea, yo tengo buena memoria, yo era buen memorizador, pero es decir, yo por ejemplo nunca me gustaron los relojes. Para mí fue una belleza que los celulares tuvieran la hora, porque yo nunca usé relojes, ni cadenas, ni aretes, nada. O sea, yo ando suelto, ando Claro. solo, sí, sin nada, sin manillas. Es decir, llegué a tener una colección de relojes que tenía, pues me regalaban o algo así, pero Sonia, ¿qué hacemos ahí, por ejemplo, con los buenos amigos? Porque los buenos amigos uno a veces como que lo necesita a uno, pero uno no está, Disponible. sí, no, uno no es consciente de que tiene que llamarlos y ahora cuando están en procesos de aflicción
uno a veces se da cuenta porque el Señor lo pone a hablar a uno por gente, pero no siempre es el mecanismo. Tan bueno que alguien levante el teléfono, le manden un WhatsApp y decir, estoy triste, ¿sí? Yo creo que no es, yo creo que porque pasamos por aflicciones y hay y sí, y pues fue porque cometimos un error. O es para arrepentimiento o es para muerte. Entonces estoy triste Sí. porque cometí un error. Hice una mala compra, serví de codeudor, serví de fiador, mire que me van a embarcar, o sea, ¿por qué escondemos nuestra tristeza, Sonia? Es decir, ¿por qué no la socializamos con nuestros amigos más cercanos? Yo creo porque mm, de alguna manera no queremos ser vulnerables, reconocer nuestros errores y a veces somos religiosos, ¿no? Él decía, no, voy a la cámara, entro y oro para que Dios haga el milagro. Entonces, y a veces decir las cosas nos lleva, ¿qué pensarán de mí? ¿Qué dirán de mí? Creo que sucede mucho eso. Y hay veces que hay unos proverbios y unos corintios dice, más vale que nadie conozca porque se pueden fumar o se pueden alegrar de lo que yo estoy pasando. Claro. Entonces, cuando usted ya pues, fue madre, si cuento esto, se pueden alegrar, pueden burlarse. Entonces, creo que es más una Una situación protección. de protección, de intimidad, de reserva, y porque tienes que ser que sea muy consciente quién conozca esas debilidades. Aunque la palabra lo dice, diga el débil fuerte soy, pero venga, es que yo soy débil en algunas cosas y tampoco me digo usted si fuerte soy. Pues Sí. sencillo, ¿cierto? Es como esa línea, es como, venga, es mi intimidad, son mis cosas, es lo que yo quiero, hago y punto, y no quiero que nadie más se dé cuenta. Que incluso también es respetable por esas líneas. Sí, Y no, pero yo creo que uno tiene que tener uno, dos, tres personas de confianza para poder hablar con ellas, porque tampoco claro, puedo estar solo. claro, usted puede ser uno, dos, tres personas y con esas personas creería yo que puede llamar y decir, estoy así. Sí, sí, O hay sea, que tener a alguien. con el círculo de confianza. Así Pero de es. ahí en adelante, abrirse, creo que es más por la línea de vulnerabilidad y de protección de pensamientos de todo el contexto que uno maneja. Pero necesitamos, como sea, ser ayudadores, pero también necesitamos creernos dignos de que a veces necesitamos ayuda. Sí, Amigos, todos podemos ayudar. A los amigos que nos escuchan, ya para ir cerrando, todos podemos ayudar a alguien, ¿sí? No haga pataletas emocionales ni show emocionales porque William lo saluda a las 5 de la tarde el día que cumpliste años o William lo saluda el día siguiente porque William no miró Facebook. No hagamos show emocionales, sí, pero lo que sí es que todos estamos para ayudar, pero también todos necesitamos ayuda en un momento determinado. Como decía Sonia, no podemos difundir nuestras crisis o nuestros problemas a nivel universal, pero sí tener un pequeño grupo de confianza en los cuales podamos en un momento determinado de crisis, por lo menos tener alguien con quien conversar, ¿sí? Como para, porque necesitamos los unos de los otros. Bueno, Sonia, de mi parte, pues yo te quiero agradecer nuevamente el haber participado en este programa de Café de Oración. Siempre me gusta aprovechar mucho tu experiencia en la parte de salud, porque creo que estos ejemplos sirven, ¿no? Por sí, ejemplo, yo utilicé la complejidad de todo el tema quirúrgico, lo delicado, porque todo el mundo dice, wow, una operación de corazón abierto es delicado, pero a veces hay operaciones financieras que se echan a perder o relaciones entre hermanos, hermanas, amigos, con esa delicadeza donde si alguien comete un error se daña todo el proceso. Entonces, sí, no podemos andar como elefantes en almacenes llenos de cristales, o sea, así como todos torpes. Tenemos que tener la conciencia abierta a que por donde nos movemos con nuestras palabras, con nuestras acciones, podemos estar siendo de bendición a mucha gente o podemos estar sirviendo de maldición, ¿sí? Entonces, ojalá no seamos de maldición, es mi deseo. Bueno, amigos, así como hemos grabado este programa en Zoom, porque si tuviéramos un editor de videos, teníamos que poner cuando Sonia decía, Katy, Katy, ti, perdonen a Sonia, así es como se habla.
en Medellín, Colombia. Terrible. La seguimos amando, no vamos a editar el texto que diga "Ti". No, Tranquilos, es decir, así habla Sonia, ¿no? total. Ah, no, no, es Sonia, algo muy ahí claro. se pone No, roja, pero no, estamos no, entre amigos. yo soy coloradita y cachetoncita, no se Sí, es por el preocupe. café, es por el café del fondo. Sí, total. Ujú. Sonia habla de manera como hablan la gente sin protegerse mucho del qué dirán. eh, eh, y eso es bueno de muchas maneras. Para los amigos, como dicen, los amigos sabrán entenderte, Sonia. Si hay alguien que no te quiere, pues va a buscar No, va a cómo no buscar el entender. significado, no, no hay lío. Los amigos se ríen hasta de los malos chistes que echa uno, porque son los amigos de uno, por eso se ríen de los malos chistes, porque si no, no serían buenos amigos. Mm, ¿Sí? Los amigos se ríen de uno y también lloran con uno en momentos de tristeza y de dolor. Sonia, así muchas es. gracias. Bueno, creo que a usted muchas gracias. Y a Volvemos todos. entonces en 15 días, 20 días. Bueno, ahí nos ponemos de acuerdo cuando volvemos a Claro, café y oración. Bueno, Sonia. claro, pues, perfecto, así será. Oiga, Sonia, por ahí Diga. resultó una amiga tuya desde Alemania escribiendo en uno de tus grabaciones. Ay, Sonia, no sé qué, no sé si lo viste, desde Alemania. Tengo varios por allá, A ver, pero Sonia bueno, desde Alemania tiene sus fans. sus van, Bueno, imagínense. si fueras Bueno, sí, es decir, tus amigos ahí por el Facebook te descubren cuando te etiquetamos y por ahí aparece gente saludándote no hay diciendo, lío, órale, esta es la Sonia que me imagino. conocemos. Es la misma que canta y baila. Es la misma que ven en su trabajo con toda su Así es, seriedad. así Ay, es. Sonia, hubo un tema que no quería pasar porque tú trabajas en sistemas de gestión de calidad. Espere, verá que aquí hay algo que me encontré de sistemas de gestión de calidad, Proverbios 19, que lo noté, que no quiero que se me pierda. Sonia, Proverbios 21:11, que te sirve para los sistemas de gestión de calidad, para los sistemas de desempeño. Tú que Sí, trabajas en todo eso de centrales de esterilización, de centrales hospitalarias, para los sistemas de desempeño, sí, indicadores, métricas, todo eso. Mire, indicadores. sí, vea lo que dice Proverbios 21:11. Cuando el burlador es castigado, el simple se hace prudente. Sonia, ¿sabes que si alguien comete errores, tú debes de castigarlo en tus indicadores y así el simple, o sea, el que dice, ay, no, eso no pasa nada porque, no, el simple entonces empieza a caminar en la prudencia. O sea, él tiene que ver que castigaron al que cometió el error. Ahora dice, Sí, y cuando el sabio es instruido, porque, oye, cometió un error en el procedimiento, claro, sin avergonzarlo, sino el sabio es sí, claro. instruido, entonces Sí, dice que adquiere conocimiento. Yo lo anoté aquí porque dije, esto le va a servir a Sonia para este proverbio 21:11 no sé, para incluirlo dentro de sus los KPI uno. conferencias magistrales en todos estos temas de salud pública. Así es. Ujú. Muchas Los gracias. indicadores. Los indicadores, los KPI, totalmente. Entonces, Sí. Sonia, si tú a una mala acción no la castigas, la gente va a creer que esto es un paseo. No, y se cae el proceso y ya no hay resultados. Y Y a ya no hay veces, planes de mejoramiento. Sencillo. entonces, Sí, hay que, aún siendo amigos, porque como dicen en México, no te hagas amigo de la raza, porque luego ya son compadres tuyos, la raza son los colaboradores. sí, Es, si tú te tomas un café con la raza, con tus colaboradores, ellos ya van a creerse en tus compadres y van a creer que por ser tus compadres, pues sin ser compadres, ¿no? Si no es un término, un latiguillo lingüístico, van a creer que se pueden saltar los procedimientos y no es así. Tú puedes decirle, ya, nos así sentamos a es. tomarnos este café, pero tú cumples con los procedimientos, con los Así procesos, es. con los indicadores, con los objetivos, con las metas, Con todo porque si no vamos a tener un pequeño problema. un Entonces, pequeñito porque problema. la gente cree que a veces por brindarles confianza, brindarles cariño, celebrarles los cumpleaños, darles un abrazo, a veces la gente cree y se equivoca en el mundo laboral, que por simplemente recibir un buen trato de uno, creen que uno es débil o que es un tonto,
porque uno los trata bien. Porque como están acostumbrados al maltrato, a las malas palabras, a las malas acciones, entonces cree que uno es un tonto porque entonces ahí es donde uno tiene que decirle, con el dolor, tengo que sancionarte, tengo que descontarte el día, tengo que sentarte, o sea, no te puedo promover si tú tienes tantas fallas o tantos incidentes operativos, porque 10 incidentes me generan un accidente. Entonces, si tú tienes 10 incidentes, no puedes pasar a ese nivel, a manejar esa máquina, a manejar ese proceso. Yo creo que la claridad nos ayuda en todo esto, pero como aquí nos están escuchando también en el mundo laboral, es bueno que la gente que Exacto. tiene pequeños negocios, medianos negocios, entiendan que es importante tener sistemas de desempeño. Cuando no hay sistemas de recompensa, por ejemplo, como en Cuba, ¿tú crees que en Cuba alguien está animado a pudiendo levantar 2 ladrillos, va a levantar los 2 ladrillos sabiendo que si no levanta ninguno va igual a tener lo mismo? O sea, cuando no hay un sistema de desempeño se pierde la creatividad, la innovación, el empuje, el querer trasnochar, el querer profundizar. Es decir, si pasa lo mismo haciendo algo bueno o malo, la gente se duerme en un sueño colectivo de mediocridad. Es válido. Técnicamente las empresas hoy día subsistan por creatividad, innovación, por pasión en las cosas. Y hay algo que uno siempre utiliza en calidad, es que lo que no se controla no se mide y lo que mide no se controla. Entonces uno a veces tiene fugas de procesos y no sabe cómo. Hay que hacer las métricas y no nos gustan que nos midan. Es bastante complejo cuando empezamos a hacer métricas en cualquier área y nos dicen, venga, usted está fallando o usted está muy bien, ¿cierto? Y a veces uno dice la competencia sana, incluso hay unos términos bastante interesantes en la línea de competencias gerenciales y competencias empresariales en la Biblia, porque el reino es una empresa, por así decirlo, y hay unos indicadores que hay que llevar y eso mismo aplica en la vida laboral. Y si el proceso no se cumple, el proceso no se da, pues no tenemos resultados y si no hay resultados, pues las empresas se caen. Es un Así. principio como tal, pero es un tema bastante interesante. Los indicadores de calidad bíblicos, calidad de Bueno, vida, ese es uno, pero calidad esa de es vida. otra parte. Total. Muchas gracias a todos. Gracias, profe, por este espacio. Y no, Bueno, estamos al bendiciones, pendiente. Sonia. Muchas Bendiciones gracias. a usted. Bendiciones para todos. Nos vemos en la próxima, Sonia. Oka, Chao, chao. chao. Bendiciones.